En este video se explicará el efecto tequila, efecto samba, efecto vodka, efecto tango, crisis de los dragones asiáticos, crisis del 11 de septiembre y crisis de Lehman Brothers. Para 1994 se iniciaba en México otra de las crisis económicas más importantes, denominada efecto tequila. Fue provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano que le permitiera garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. Los negocios mexicanos que tenían deudas en dólares o que se confiaron en comprar suministros de Estados Unidos sufrieron un golpe inmediato, con un despido masivo de empleados y varios suicidios de productos de la tensión de las deudas. Negocios cuyos ejecutivos asistieron a las reuniones en las oficinas del entonces presidente Zedillo se ahorraron la pesadilla de la crisis, ya que fueron advertidos, compraron rápidamente una inmensa cantidad de dólares y renegociaron sus contratos en pesos. Para empeorar la situación, el anuncio de la devaluación se dio a mitad de semana en un miércoles, y durante el resto de la semana los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano sin que el gobierno hiciera ninguna acción para prevenirlo o desalentarlo hasta el siguiente lunes, cuando ya todo fue muy tarde. Efecto samba. El panorama económico brasileño se fue deteriorando fuertemente a medida que la crisis rusa en 1998 intensificaba las turbulencias financieras en los mercados internacionales. El Plan Real para la Estabilización Económica se basaba fundamentalmente en la política cambiaria adoptada por el Banco Central brasileño. Se desgastó políticamente intentando intervenir el Estado en el mercado financiero doméstico con el fin de defender la moneda nacional. Efecto vodka. La crisis financiera en Rusia fue el 17 de agosto de 1998, exacerbada por la crisis financiera asiática que empezó en julio de 1997. Dado el declive consiguiente en los precios mundiales de los commodities, los países dependían fuertemente de la exportación de materias primas, estuvieron entre los más severamente perjudicados, que eran el petróleo, el gas natural, los metales y la madera, conformaban más del 80% de las exportaciones rusas, dejando al país vulnerable a las oscilaciones de los precios mundiales. El petróleo era, además, el recurso que mayores ingresos fiscales generaba al gobierno ruso. El declive profundo en el precio del petróleo tuvo consecuencias severas para Rusia. Sin embargo, la causa primordial de la crisis financiera rusa no fue directamente la caída de los precios del petróleo, sino el resultado de la falta de pago de los impuestos por parte de las industrias energéticas y Efecto tango. La economía de Argentina venía sufriendo desde varios años una continua contracción hasta entrar en recesión, un aumento en el nivel de desempleo que produce un descenso en la demanda agregada, lo que reduce los ingresos de los empresarios, obligándolos a reducir sus costos generalmente por el lado de la nómina, aumentando aún más el desempleo y convirtiéndose esto en un círculo vicioso, que se vio seriamente aumentado por la crisis de Brasil. Brasil es uno de sus principales socios comerciales. Argentina le exporta el 30% de sus exportaciones totales y aproximadamente el 50% de sus exportaciones industriales. Pero este país prácticamente cerró sus puertas a productos debido a la crisis cambiaria que sufrió. Esto afectó de sobremanera a la economía argentina, en especial por mantener un sistema de cambio 1 a 1 con el dólar estadounidense. Efecto de los dragones asiáticos. Los factores que desencadenaron esta crisis asiática, denominada el efecto dragón, fueron: primero, que el país tenía una paridad fija desde hace 16 años de $7.78 nacionales por cada dólar norteamericano. Esto significa que el tipo de cambio teórico ya no correspondía con el real. Es decir, se provoca una fuerte sobrevaluación de la moneda. Segundo, la existencia de un importante déficit en cuenta corriente de Hong Kong de alrededor $18.5 mil millones.
Esto provoca expectativas devaluatorias, sobre todo el por qué el déficit fue provocado por la sobrevaluación de la moneda nacional, toda vez que genera un menor ritmo de crecimiento de las exportaciones y un incremento en las importaciones. Tercero, la disminución del flujo de inversiones extranjeras ante la incertidumbre política provocada por el cambio de soberanía. Cuarto, el país representando un muy importante mercado financiero a nivel mundial. Crisis del 11 de septiembre. Ha habido un accidente. Estados Unidos se ha detenido. Nos han hecho saber oficialmente en noviembre de 2001 que había entrado en una fase de recesión, pero existían algunas personas que ya sabían esta información 8 meses antes, la cual ocultaban. Si a ello le añadimos que durante aquellos meses faltantes hemos asentido el hundimiento de una de las mayores multinacionales del sector energético, lo que ocasionó 40,000 personas en la calle de golpe, una empresa arruinada, $2 billones perdidos, arrebatados por un grupo cuyo jefe era Kenneth, amigo del cual presidente en ese entonces Bush. Hay demasiadas coincidencias para pensar que el 11 de septiembre haya ocurrido por casualidad. Termina la época del gran enemigo ruso, la Unión Soviética ya desapareció desde hace 10 años y la globalización se ha detenido. Se crearon al Islam como enemigo. Crisis de Lehman Brothers. Causas de la quiebra. Las pérdidas generadas por la posesión de bonos garantizados con créditos hipotecarios de baja calidad. La crisis subprime. Incertidumbre en torno a su capacidad de inversión. Aumentó sus deudas ya en números rojos un 41,5%. Las acciones cayeron un 45% en Wall Street. La caída de cotización en 2007 fue del 80% y la depreciación de activos. Las consecuencias para las finanzas fueron que se produjeron importantes reacciones en todo el mundo de las finanzas. Los 10 bancos internacionales más importantes crearon un fondo para la garantía del sistema financiero de $7,000 millones. La caída en Wall Street fue moderada, mientras en Europa las caídas fueron del 4%.